Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, esta revista de comentarios y de noticias que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Estamos listos ya para presentarles a ustedes nuestra edición con todas las noticias de la actualidad. Gracias a todos ustedes por su atención. Jorge Trilla, nuestro productor técnico, y este amigo de ustedes, Julio Torino, contentos de compartir este espacio con todos ustedes y los saludamos muy cordialmente. Dispónganse ya a recibir, como les decía, las noticias más importantes de la actualidad. Y el énfasis informativo, ustedes saben, está en la actualidad cubana. Tendremos las noticias que tienen que ver con Cuba, que se producen en cualquier lugar del mundo. Y sobre todo tendremos, como cada día, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos y demás, que nos reportan, nos informan sobre lo que ocurre en distintos puntos de la isla, fundamentalmente de esas noticias que el régimen no quiere que usted conozca, no quiere que el mundo sepa de ellas. También vamos a tener la actualidad internacional en el segmento Mirada al Mundo. Y los deportes no van a faltar. Jorge Trilla nos tendrá ahí pues el resumen de lo más importante. Al final nuestro comentario canta claro. Así pues, amigos, dispónganse ya a recibir nuestro servicio informativo y de comentarios, pero antes hay que pedirles, como cada día, que nos ayuden a divulgarlo, que promueva esta programación de manera que cada vez haya más cubanos escuchando noticias ciertas, verdaderas, las noticias sin ponerle ni quitarle, como las presentamos aquí, y que escuchen opiniones sinceras y diversas sobre el tema que sea, de manera que cada uno use su propio criterio y así se comienza a ser libre. Con esa aspiración les invitamos ya a escuchar Recuento Informativo que comienza para ustedes. Hoy es miércoles 5 de febrero del 2014 y estos son los titulares de las informaciones más importantes de esta jornada. Actos represivos en contra del dirigente opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez se reportaron esta mañana en Placetas. A la hora de cerrar nuestra edición de hoy, su paradero era todavía desconocido. Tendremos un informe completo, además de voces directamente desde Cuba que nos reportan de este hecho. Se reporta un nuevo temblor de tierra en el occidente de Cuba, esta vez de 4 grados en la escala de Richter. El prisionero político Marcelino Abreu, que el pasado martes cumplió 41 días en huelga de hambre, no será liberado hasta agosto, según reportaron autoridades castristas. Una médico cubana busca asilo político en el Brasil tras denunciar el despojo de que son víctimas los trabajadores a manos de la dictadura castrista. El Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina, CADAL, denuncia que el opositor Manuel Cuesta Morúa no podrá asistir a un evento en Argentina por la causa penal incoada en su contra. Los embajadores de la Unión Europea aprueban el mandato para negociar un nuevo acuerdo con la dictadura castrista. Capturan a un presunto defraudador de programas sociales en Estados Unidos cuando intentaba regresar a la Florida procedente de Cuba. En nuestro segmento de las voces de Cuba, directamente desde territorio cubano, estarán reportando acerca de los actos represivos en contra de Jorge Luis García Pérez Antúnez en el día de hoy. También sobre una escuela en Banes que se encuentra en peligro de derrumbe. Por otra parte, en el segmento de noticias internacionales, Costa Rica anuncia que demandará a Nicaragua por usurpación de territorio marítimo. La jefa de la diplomacia europea se reúne con el presidente de Ucrania en un nuevo intento de resolver la grave crisis en que está sumido ese país. Miles de coreanos del norte y del sur esperan poder volver a ver a familiares de los cuales están separados desde la guerra de 1953. En los deportes, sancionado Cristiano Ronaldo a 3 partidos por la discutida tarjeta roja que le marcaron el pasado domingo. El Real Madrid apela a esta decisión. En el béisbol, el partido entre Navegantes de Magallanes y los Indios de Mayagüez decide hoy la suerte de Villa Clara en la Serie del Caribe.
Los detalles sobre esta y otras informaciones tan pronto regresemos. Y aquí están los detalles de las informaciones. El Directorio Democrático Cubano ha emitido un comunicado en el cual dice que en horas de la mañana de este jueves 6 de febrero del 2014, fuerzas combinadas de la seguridad del Estado irrumpieron en la vivienda del líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo, Jorge Luis García Pérez Antúnez, arrestándolo arbitrariamente junto a su esposa Iris Pérez Aguilera, así como los activistas Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. En nuestro segmento de Voces desde Cuba tendremos más detalles y también otros que ofrece este propio comunicado del Directorio Democrático Cubano. Y precisamente hablando de estos actos represivos, los cuales continúan en toda la isla, hay que destacar que el prisionero político Marcelino Abreu, que el pasado martes cumplió 41 días en huelga de hambre, no será liberado hasta agosto, según han informado autoridades del alto mando de la sección 21, Departamento de la Seguridad del Estado cubana, a la esposa del huelguista Marta Lidia Velázquez Reyes. Pude verlo y hablar con él. Delante de mí había gran cantidad de agentes de la seguridad. Han tratado de convencerlo de que si deja la huelga, le prometen que en agosto lo liberarían. Pero él ya no confía en ellos porque lo han engañado, dijo Marta Lidia en una conversación telefónica con la agencia de prensa independiente Hablemos Press. Ya no es en marzo como le habían prometido, sino que ahora es en agosto. Ellos, dijo refiriéndose a la seguridad del Estado, quieren que él les dé un voto de confianza, pero ¿cómo puede confiar en ellos que ya lo engañaron?, señaló Marta Lidia. El domingo 26 de enero, Abreu fue trasladado a la sala de penados del Hospital Militar de La Habana debido a su delicado estado de salud. Mientras tanto, se está reportando que un sismo de magnitud de 4,3 grados en la escala Richter se registró en la noche del martes, es decir, la noche de ayer, frente a la costa norte-occidental de Cuba, según dio a conocer el Servicio Sismológico Nacional. De acuerdo con los reportes de la prensa castrista, el sismo se produjo a las 22,19 horas, 59.4 kilómetros al noroeste de Varadero, a una profundidad de 15 kilómetros. Inicialmente hubo reportes de perceptibilidad en las ciudades de Matanzas y en la propia Varadero. No se habrían producido daños materiales ni humanos. Este es el segundo movimiento de tierra que se registra este año en las proximidades de Varadero y el 15 que se hace perceptible en la isla. Desde Brasil se está reportando que un integrante del grupo de médicos cubanos que están enviados a Brasil, la doctora Ramona Matos Rodríguez, se escapó del programa Más Médicos y anunció en la noche del martes que pedirá asilo político en el país sudamericano. Ella dijo que ha obtenido protección y refugio por parte del liderazgo del Partido Demócrata de la Cámara de Diputados en Brasilia, mientras espera por una decisión del gobierno brasileño, ya que está siendo perseguida por la Policía Federal, según reportó el periódico Folha de Sao Paulo. La médico general llegó a Brasil en octubre y estaba de guardia en Pacajá, en el estado de Pará, al norte del país. De acuerdo con el periódico, la doctora Rodríguez dijo que dejó esa ciudad el sábado y se fue a Brasilia después de descubrir que el valor de los 10.000 reales que el gobierno brasileño paga a otros médicos extranjeros es mucho mayor que la cantidad que ella recibe por sus servicios. La doctora también alega que fue engañada sobre la posibilidad de llevar su familiar desde Cuba hasta Brasil. La cubana fue presentada el martes en el plenario de la Cámara de Diputados por líderes del Partido Demócrata. En una entrevista contó que recibía un pago de $400 por permanecer en Brasil, mientras que $600 serían depositados en una cuenta bancaria en la isla. Los $600 solo podrían ser utilizados por ella tras regresar a Cuba. No reveló la doctora cómo llegó a la capital de Brasil, ni cómo pudo establecer contacto con los diputados de la oposición, según la publicación. Por otra parte, el líder socialdemócrata Manuel Cuestra Morúa no podrá asistir a un evento político en Argentina debido a las limitaciones de viaje impuestas por el régimen castrista tras la investigación penal en curso. Cuestra Morúa debía participar en un encuentro de socialdemócratas el próximo mes en Argentina, invitado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina, CADAL.
El referente progresista cubano, cuyo partido integra en carácter de invitado la Internacional Socialista, no podrá salir del país, denunció Gabriel Salvia, director de CADAL. La organización lo había invitado a reunirse con intelectuales políticos y académicos locales. Pese a la prohibición de viaje, el disidente continuará con el proceso de visado. Antes, CADAL enviará una carta al director de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina para informarle del proceso judicial en marcha en La Habana contra el opositor. Una breve nota que estamos recibiendo dice que los embajadores permanentes de los 28 aprobaron hoy el mandato para abrir la negociación de un acuerdo bilateral con Cuba, según dieron a conocer fuentes comunitarias. Las mismas fuentes precisaron que tras la aprobación de los representantes permanentes, la aprobación definitiva llegaría el próximo lunes durante el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea como un punto sin debate. Una pausa. Vamos a una breve pausa, amigos. Vamos también a enterarnos de lo último en el mundo de los deportes gracias a Jorge Trilla. Yo regreso después con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Comité de Competición de la Liga Española ha sancionado con 3 partidos a Cristiano Ronaldo tras la tarjeta roja que recibió el pasado domingo, 1 por la expulsión y 2 por llevarse la mano a la cara mientras abandonaba el terreno. El astro portugués estará disponible para el partido de la Copa del Rey de esta noche, pero se perderá los 3 próximos encuentros de liga ante Villarreal, Getafe y Elche. En el Real Madrid han recibido la sanción con asombro e indignación y avisan que presentarán sus alegaciones ante el comité de apelación. Los servicios jurídicos del club ya intentaron evitar o minimizar la sanción, argumentando errores en el acta que firmó el árbitro Aiza Gámez. Lo cierto es que la mayoría de los entendidos consideran exagerada esta sanción al mejor jugador del mundo en la actualidad. Y nos vamos al béisbol. Villa Clara pudo saborear al fin la miel de la victoria en la Serie del Caribe cuando Vicio Andri Odelín permitió solo una carrera y 2 hits en 9 entradas para vencer 2-1 a los Indios de Mayagüez de Puerto Rico. Las 2 carreras de los cubanos fueron producto de 3 costosos errores de la defensiva boricua. El jardinero Eddie Rosario puso en ventaja a Puerto Rico con un jonrón solitario en la primera entrada, pero eso fue lo único que pudieron hacer ante Odelín, quien hizo 132 lanzamientos en labor completa, convirtiéndose en el primer abridor de Cuba que lanza más de 3 entradas y 1/3 en lo que va de torneo. El cuerpo de lanzadores fue el talón de Aquiles de los cubanos en los 3 primeros compromisos, al permitir 26 carreras en 27 entradas, 11 de ellas a la cuenta de los abridores Yasmani Hernández, Norge Ruiz y Freddy Álvarez. Contra la pared, los cubanos llegaron a su último juego de primera ronda, obligados a vencer a Puerto Rico, que quedó con marcas de 1 ganado y 2 perdidos. Ahora Villa Clara depende de que los Navegantes de Magallanes superen a los puertorriqueños en la última fecha que se disputa hoy miércoles. En caso de un empate entre Villa Clara y los Indios, la clasificación la determinará el resultado del choque entre ambas novenas. En el otro encuentro de la jornada del martes, Navegantes de Magallanes de Venezuela se consolidó en la cima al derrotar 2-1 a los Tigres del Licey de República Dominicana. Cuando resta una fecha por jugarse en la ronda de todos contra todos, los Navegantes, campeones de Venezuela, encabezan la serie invictos con 3 triunfos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida.
¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República La alucinación. La alucinación. Recuento informativo. Y aquí tenemos otras informaciones. El cubano Héctor Hernández, presunto defraudador del programa Medicare de Estados Unidos, fue detenido mientras intentaba regresar a Florida por la vía marítima, según dieron a conocer medios locales en el sur de la Florida. Hernández huyó de este país en el 2009 después de ser acusado de fraude y lavado de dinero. A través de su empresa presentó $3.100.000 en reclamaciones falsas por productos médicos que nunca fueron recetados por médicos ni entregados a los supuestos pacientes. Medicare le pagó $1.400.000 por las falsas reclamaciones, según la fiscalía. Al ser encausado, huyó hacia Cuba. Ahora fue arrestado el pasado 6 de enero a bordo de una embarcación con balseros cubanos que se dirigía a Cayo Hueso. Amigos, en la primera noticia que dimos hoy, que continúa siendo la de mayor preocupación, reportamos sobre el violento arresto de Jorge Luis García Pérez Antúnez, así como también de la activista Donaida Pérez Paseiro. Ahora ampliamos la información. El Directorio Democrático Cubano logró comunicarse brevemente con Loreto Hernández, otro opositor que se encontraba en una celda en lugar no identificado, quien pudo muy brevemente informar que se habían llevado preso Antúnez, que no estaba en placetas. En ese momento dijo: me están quitando el teléfono ya, ¿oíste? Abajo Fidel. Ahí mismo se cortó la comunicación. Más tarde el directorio pudo conocer que Loreto Hernández había sido excarcelado. Blas Fortún Martínez, miembro del Frente Orlando Zapata Tamayo en Placetas, explicó que fueron arrestados en horas de la mañana y que camiones, patrullas y otros carros de la seguridad del Estado se encontraban apostados frente a la vivienda de Antúnez, que es la sede nacional del Frente, junto a altos oficiales de la policía política. La cuadra estaba en ese momento completamente tomada por las fuerzas represivas. En horas de la mañana de hoy pude contemplar aquí a altos funcionarios del gobierno de Cuba que han llegado hasta la casa de Jorge Luis García Pérez Antúnez y están saqueando prácticamente la casa de él. Montaron a Antúnez en una perseguidora. Lo que sí sé es que están saqueándole la casa porque todos están allá adentro, explicó Fortún Martínez. El Directorio Democrático Cubano lanza un llamado de auxilio a las organizaciones internacionales de derechos humanos por la vida e integridad física de Antúnez y demás activistas arrestados en Placetas hoy. Y precisamente sobre este tema es el primer reportaje que tenemos hoy en nuestro segmento de las voces de Cuba, que comienza ahora mismo. Bueno, mire, yo ahora en horas de la mañana de hoy pude contemplar así a altos funcionarios del gobierno de Cuba que han llegado hasta casa de Jorge Luis García Pérez Antúnez, están saqueando prácticamente la casa de él, montaron a Antúnez en una perseguidora, Donaida, y ahí en casa, lo que sí sé es que están sacando de la casa porque todos están ahí dentro de la casa de Antúnez en este momento. Bueno, mira, lo que se encuentran en la casa de Jorge Luis García Pérez Antúnez en este momento saqueándole de la casa son altos funcionarios del gobierno cubano. Les habla Rolando Velázquez Calzadilla, activista de la Alianza Democrática Oriental y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Mi denuncia consiste en dar a conocer que en la escuela primaria Seriosay, que radica en el reparto Miguel Salcedo del municipio de Banes, provincia de Holguín, los niños corren peligro y que la escuela le caiga encima, ya que dicha entidad tiene más de 50 años de construcción y necesita una reparación capital. En el día de ayer se cayó un pedazo de columna de tamaño bastante grande, parte de la placa, donde el único aviso es: cuidado, peligro de derrumbe. Los padres de esos niños se preguntan: ¿acaso tendremos que esperar un lamentable accidente para dicha reparación? Parece mentira que en la cumbre de la CELAC se hablara tanto de los problemas en América Latina, de la pobreza, y que hoy
por hoy las condiciones en las escuelas de este país sean tan pésimas. Hacemos responsable al gobierno de un lamentable accidente a más de 190 niños primarios. Abajo los Castro, vivan los derechos humanos y que Dios nos acompañe siempre. Que la paz de Dios sea con nosotros. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Ahora nos actualizamos en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Con ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Antes de entregar su gobierno el próximo 8 de mayo, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, denunciará una vez más al país vecino, Nicaragua, por supuestamente violar mar territorial costarricense. Según el canciller Enrique Castillo, la demanda será presentada ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. La delegación de San José argumentará que durante el año 2012 el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, otorgó concesiones de exploración petrolera a empresas transnacionales en los océanos Atlántico y Pacífico, en territorio marítimo costarricense. Para el equipo jurídico del gobierno de Costa Rica en La Haya, Nicaragua usurpa y ofrece territorio marítimo que no es suyo. En repetidas ocasiones, Laura Chinchilla ha condenado las pretensiones expansionistas de Ortega. En noviembre del año pasado, Chinchilla aseguró que Nicaragua pretende disputarle a su país entre 15.000 y 17.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe y cerca de 20.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en el Océano Pacífico. La demanda, que será presentada por San José, se suma a la nota tripartita elaborada junto a Colombia y Panamá, en la que las naciones expresarán su malestar ante el pedido de Managua de extender su plataforma continental. Este documento será entregado ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. La jefa de la diplomacia europea se reúne con Víktor Yanukovych en un nuevo intento de resolver la crisis ucraniana que sigue estancada. Catherine Ashton prometió anoche a los líderes de la oposición que la Unión Europea va a enviar mediadores de alto nivel para proseguir las negociaciones. Según la oposición, es necesario debido a la falta de honestidad de las autoridades ucranianas y sus extrañas interpretaciones de los acuerdos. En la Plaza de la Independencia, sin embargo, algunos no lo ven así. En cuanto se involucre la Unión Europea, Rusia se involucrará. Es nuestro problema y nuestro país. Necesitamos que Yanukovych se vaya y luego elegir un nuevo líder que haga todo lo que necesitamos. Las barricadas van a seguir formando parte del paisaje del centro de Kiev. La reforma constitucional reclamada por la oposición para volver a un sistema parlamentario no avanza. El partido oficialista no hará ningún movimiento antes de la reunión del viernes entre Yanukovych y Putin en Sochi. Kiev mide cada paso que da, temeroso de perder la ayuda financiera prometida por Moscú. Decenas de miles de coreanos del norte y el sur esperan ansiosos poder abrazar a los familiares que les arrebató la guerra. Pyongyang y Seúl han decidido retomar las reuniones de parientes separados por la guerra desde 1953. El último encuentro se celebró en 2010. Más de 70.000 surcoreanos esperan poder volver a ver a sus seres queridos que viven en Corea del Norte. Muchos esperan este momento desde hace 60 años. La cita se celebrará como en otras ocasiones en el monte Kungang, en territorio norcoreano, entre el 20 y el 25 de febrero. Eso sí, las tensiones entre las dos Coreas no lo impiden. Pyongyang anuló hace unos meses una reunión en el último minuto denunciando la hostilidad de Seúl, rompiendo el corazón de miles de personas. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Si el olfato político no me engaña, me atrevería a decir que nos están tratando de preparar una cama en el lenguaje que nosotros todos los cubanos entendemos. Si tú vivieras fuera de Cuba como vivo yo, en un país donde existe la inmensa diversidad de prensa y fuentes de información como es los Estados Unidos, te daría cuenta por frecuentes reportajes, informaciones, noticias muy bien articuladas de cómo un montón de opiniones favorables están saliendo en distintas partes de los Estados Unidos, abogando por la normalización de relaciones entre Washington y La Habana sin ningún requisito previo, abogando porque se saque al régimen castrista de la lista de gobiernos que apoyan el terrorismo sin nada que haya indicar que el régimen
ha desistido de lo que ha sido siempre sus planes malévolos, y cuando todavía está muy fresco en la vista y el recuerdo de todo el mundo, el barco cargado de armas, cargado de un tremendo arsenal, con rumbo a Corea del Norte, enviado directamente por el régimen castrista, tratando de burlar las sanciones internacionales en contra de ese régimen terrorista. En fin de cuentas, que a esto se suma ahora, bochornosamente, empresarios, magnates cubanoamericanos, como es el caso del señor Fanjul, abogando de cierta manera por este nuevo enfoque de la realidad cubana, que poco tiene que ver con la misma realidad, valga la redundancia. Sencillamente, si en Cuba hubiese cambiado el estado represivo, si en Cuba hubiese cambiado la manera de actuar del régimen, si en Cuba existiera un gobierno legítimo, o por lo menos un gobierno que se abriera de verdad a la legitimidad, serían cosas para considerar. Pero mientras lo que impere sea la misma dictadura dinástica, y mientras su modus operandi sea el mismo, como hemos comprobado hoy con el violento arresto de Antúnez, su esposa y otros activistas del centro de Cuba, habrá que decir de si nada ha cambiado, nada merece el cambio. Sencillamente, con la dictadura castrista no se puede andar con carantoñas. Termina de esta manera la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Mañana, Dios mediante, los esperamos aquí en Radio República para otra edición de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.